Lo que voy a leer es una sección de un libro en el que estoy trabajando en este mismo momento, que tiene que ver con la primera fase, ¿no?, de la modernidad en América Latina. Hoy día en la mañana tuve una exposición en la Facultad de Filosofía y expliqué que desde la situación en que estamos hoy, con la perspectiva que nos da el haber llegado, digamos, al 2012, podemos a estas alturas intentar una nueva periodización, y esa nueva periodización apuntaría en primer lugar como el periodo de los inicios de la modernidad en América Latina al periodo que va desde 1870 hasta 1920 aproximadamente, es decir, con variaciones que dependen, digamos, de distintos espacios y de circunstancias particulares, pero básicamente es esto. Ahora, el libro mío tiene que ver con este periodo, ¿no es cierto?, el periodo de la incepción, es decir, el periodo de los comienzos, de los inicios, ¿no es cierto?, de una cultura moderna en la región. Lo que voy a leer aquí es la sección que tiene que ver con los anarquistas y los socialistas, que frente a la modernidad oficial, por decirlo así, ¿no?, y tendría que entrar en detalles con respecto a eso, lo que están ofreciendo es una modernidad alternativa, lo que yo llamo, digamos, en el título de este trabajo, una modernidad contrahegemónica. Y aquí eso es lo que, digamos, lo que voy a iniciar de inmediato. Y la cosa dice así. Empiezo por dejar constancia en estas páginas del surgimiento en América Latina para las fechas que me interesan, es decir, desde 1870 en adelante, de una clase obrera la que se gana su sustento, sobre todo en aquellos enclaves que mencioné en el primer capítulo de este libro, es decir, enclaves productivos que sería largo desarrollar, aunque además sea posible descubrirla procurándoselo en los muelles, en la construcción y la operación de los ferrocarriles, en el transporte público, en las maestranzas y en el desarrollo urbanístico, arquitectónico y fabril de algunas ciudades. La clase obrera crece. Hernán Ramírez Necochea habla de entre 200 y 250.000 obreros chilenos en 1900. Luis González de 700.000 mexicanos en los años finales del Porfiriato y David Rock de 500.000 argentinos hacia 1914. Crece y en el proceso de ese subir incorporándose en el cuadro societario protagoniza un salto cualitativo de envergadura. Como lo ha estudiado Sergio Grés para el caso de Chile, desde un estadio prepolítico de carácter todavía peonal y que en el mejor de los casos tiene como única forma de lucha, comillas, el motín, una porción sustantiva del pueblo latinoamericano de entonces se desplaza hacia la condición del proletario, esto es, hacia la condición del trabajador pertrechado ya con una conciencia para sí, como la designaron Hegel y Lukács, dispuesto a actuar de conformidad con ella, recurriendo para eso a la huelga organizada y, de ser posible, general. Cuando ello ocurre finalmente, cuando esos hombres y mujeres han avanzado más allá de los objetivos mutualistas de autoprotección e incluso de los sindicalistas de mera reivindicación, es cuando aparece el verdadero movimiento popular. Los historiadores nos cuentan que en los años postreros del siglo XIX y primeros del XX, América Latina se bañó con la sangre de sus trabajadores. En julio de 1890 estalló en Chile la que al parecer es la primera huelga general en la historia de América Latina y que alcanzó hasta diversas ciudades del país, siendo reprimida ferozmente por las autoridades balmacedistas, las mismas que se habían vanagloriado de contar con el apoyo de la clase obrera hasta ese momento. Pero la represión del 90 no puso fin a las movilizaciones proletarias chilenas, las que se prolongaron durante una década y media, alcanzando para bien y también para mal sus hitos principales en los años que inauguran el siglo XX, en las huelgas
de los ferroviarios, tranviarios, tipógrafos y suplementeros de 1902 en Santiago, en la de los portuarios y marítimos de 1913 en Valparaíso, en la de la carne de Santiago de 1905, en la huelga general de 1906 en Antofagasta y finalmente en la huelga grande de Tarapacá, la que culmina en la matanza de la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907 y que dejó 3.000 o más muertos, porque la verdad es que nadie sabe hasta hoy cuál fue su número exacto. La Argentina tiene su propia efeméride siniestra en la llamada Semana Roja, la del 1 de mayo de 1909, cuando la policía de Buenos Aires asesinó en la Avenida de Mayo a 14 obreros e hirió a otros 80, lo que tuvo como respuesta la convocatoria y la realización de una huelga general. Son dos acontecimientos que en este país prefiguran la posterior semana trágica del irigoyenismo, la de enero de 1919 y la denominada Patagonia Rebelde de 1920 y 1921, esta en Río Gallegos, y cuyo fatídico fin fue el fusilamiento por orden de la oficialidad enardecida de más de 1 millar de huelguistas. En el México del Porfiriato, las huelgas de Cananea en Sonora en 1906 y Río Blanco en Veracruz en 1907, la primera contra una compañía minera estadounidense, la Cananea Consolidated Copper Company, una filial de la Anaconda, y la segunda contra una textil de propiedad francesa, ambas de estas huelgas con participación anarquista dejan igualmente un reguero de muertos. Se las considera por eso acciones precursoras de una revolución que cual tormenta imparable se sentía venir y a la que yo pienso que ya va siendo hora de recusar como puramente, entre comillas, agraria, como si lo que ahí entonces pasó en México no hubiese sido más que el alzamiento de unos campesinos conservadores que, comillas, no querían cambiar y por eso mismo hicieron una revolución. Estoy citando a Womack. O peor aún, según se le ocurrió al Premio Nobel de 1990, en este caso a Octavio Paz, como si aquello no fuese otra cosa que un regreso a la madre, un regreso a los orígenes, a ese mundo del que de un solo tajo quisieron desprenderse los liberales. Brasil contribuye a esta misma estadística con dos huelgas grandes, la de 1917 en Sao Paulo y la de 1918 en Río, Niterói y Petrópolis, también con participación anarquista y similares consecuencias. Y suma y sigue. Es así como, trenzados en un conflicto abierto y a menudo sangriento con la oligarquía modernizadora, irrumpen en las páginas de este trabajo los militantes anarquistas y los militantes socialistas. Se los divisa tanto en las ciudades grandes como en los pueblos pequeños, en los puertos y aún en los villorrios más apartados. Escribe Sergio Grés que en 1894 el ministro chileno Enrique Maquiver, comillas, comunicó al intendente de Malleco que el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Francia había informado al Ministerio de Relaciones Exteriores que el súbdito italiano Ricardo Roesi, residente en Traiguén, hacía públicamente profesión de anarquista, por lo que ordenaba vigilarlo y averiguar sus intenciones. En Traiguén, en 1894, me pregunto cuántos habitantes tenía entonces Traiguén. Insertos en las comunidades de obreros o codo a codo con los artesanos más y menos libres, con los zapateros, con los peluqueros, con los suplementeros, con los panaderos, con los gráficos, con los albañiles y los pintores de brocha gorda, los anarquistas y los socialistas se hacen de un espacio dentro del campo cultural que pretendo aquí estudiar, pero no para rellenarse en él apaciblemente, sino para cuestionarlo y recomponerlo con sus arsenales de frustración y de furia. Se rebelaban contra una modernización que no solo no había mejorado las condiciones de vida de los trabajadores, sino que las había empeorado, y muchas veces de una manera brutal. Y se rebelaban no para volver de ese modo al pasado, sino para construir el futuro. Propenden los programas de unos y de otros a la constitución de una sociedad igualitaria y fraterna. Son internacionalistas, antimilitaristas y partidarios de la emancipación de la mujer, pero difieren en las que consideran cuestiones intransables y a veces con rudeza. Por lo pronto, en lo que toca al tema del Estado,
se lo elimina o se lo toma y se lo pone al servicio de una dictadura de los trabajadores, a la orgánica de las comunidades, los focos de resistencia, autoritarios versus no autoritarios, y a los métodos de lucha, una lucha que no excluye una incorporación táctica en la institucionalidad de turno, ni la espera de que se den las condiciones objetivas para la acometida final del costado de los socialistas, versus la desvinculación completa y la acción directa aquí y ahora de parte de los anarquistas. Son modernos también, pero modernos de la otra vertiente, de la emancipadora, aquella que el capitalismo dejó afuera porque dentro de sus presupuestos simplemente no tenía cabida. Escribe Julio Pinto: enarbolando ideologías como el anarquismo, el sindicalismo o el socialismo, militando en organizaciones sociales, culturales o políticas ceñidas a la más estricta racionalidad, denunciando la incapacidad de sus élites modernizadoras para difundir los beneficios del progreso más allá del reducido círculo conformado por ellas mismas. Los nuevos actores mesocráticos o populares se apoderaron para sí de la utopía y reclamaron su propio derecho a ponerla en ejecución. En su versión más moderada, esta reivindicación se orientó hacia la incorporación de los muchos excluidos al plano de la ciudadanía política, el bienestar material y la ilustración, sin que ello implicara necesariamente romper con la legalidad existente o eliminar de plano las jerarquías establecidas. En la versión radicalizada, en cambio, se descalificó abiertamente a los estados y oligarquías liberales como constructoras de modernidad, llamando a la conquista del poder político por parte de los únicos capaces de cumplir íntegramente con la unidad emancipadora de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Nos llegó este pensamiento en las conciencias y equipajes de los inmigrantes. Esa es una verdad a la que nadie que tenga un mediano conocimiento acerca de este asunto pone en duda, aun cuando también sea efectivo que en América Latina adquirió, como suele ocurrir con los regalos similares que nos envían y nos siguen enviando las metrópolis del centro del mundo, características propias. En lo que respecta a los anarquistas en nuestros días, y no por casualidad, se observa una reactivación del interés por su legado. El anarquismo chileno, por ejemplo, opacado y o desfigurado por la tradición de la historiografía socialista de mediados del siglo XX, que lo acusó de haber sido no un contribuyente, sino un obstáculo en el proceso de emancipación de la clase proletaria. Estoy pensando en Ramírez Necochea, por ejemplo. Cuenta Ogaño con el excelente libro de Grestoso que yo cité arriba, Los anarquistas y el movimiento obrero, la alborada de la idea en Chile, 1893-1915. Gracias a esa investigación de Gress y a otras similares que se están llevando a cabo en otros países, escribo esto en mayo de 2011 y acaba de celebrarse un simposio sobre la materia en el Colegio de México, sabemos hoy algo más sobre la participación ácrata en esas luchas populares que se libraron en América Latina en el contexto de la modernización finisecular, participación esa de ellos que además de ser valiosa por sus logros efectivos y ciertamente comprobables, es reveladora de una entrega y un coraje a toda prueba. Entran en escena los anarquistas latinoamericanos en la década del 70. En la del 80 han establecido ya una presencia poderosa y de ahí en adelante se multiplican, agrupados en sindicatos y sociedades de resistencia, mutualistas al principio y a no mucho andar, persuadidos de la inevitabilidad de la lucha de clases. Fueron anarcosindicalistas en su mayoría, vis-a-vis los anarcoindividualistas y los anarcocomunistas y revolucionarios. Cuando decaen hacia los años 20 y 30 del siglo XX es porque el poder hegemónico los arrasa o porque la oleada socialista y nacionalista les tuerce la mano. En lo que toca a la producción intelectual anarquista, yo pienso que para una historia de la cultura en sentido amplio, lo más impresionante es el propagandismo, el proselitismo, la difusión urbi et orbi de la idea, hambre de saber y de comunicar lo sabido por parte de unos individuos cuya educación formal era nula o exigua. En Buenos Aires, en 1909, según un testimonio de M. Reguera que recoge Ángel Capelletti, comillas, las conferencias se sucedían a granel entre los 2 o 3 oradores que había. No era raro anunciar, por ejemplo, una conferencia a las 2 de la tarde en Almagro, otra a las 3 en Corrales, una tercera a las 4 en Barracas y una cuarta en el centro en la noche.
Manuel Rojas, recordando a los anarquistas a quienes conoció y con quienes colaboró después de su llegada a Chile en 1912, confirma y traslada el testimonio que transcribe Cappelletti acerca de los libertarios trasandinos, cuando se refiere a los de este lado de la cordillera, en este caso a los del otro lado de la cordillera, como a unos, comillas, revolucionarios de rompe y raja, de esos que parecen alimentarse de brasas y vidrio molido y que al hablar en público parecen lanzallamas. A esta comunicación oral, cara a cara, enfervorizada en y por sí misma, se une el aprecio casi religioso que sienten esos hombres y mujeres, porque sí, ellas estuvieron también en la línea de fuego por la letra impresa. Libros y sobre todo periódicos se publican y circulan de mano en mano, de un lector a otro y de un espacio nacional a otro, escondidos en el fondo de los lustrines o de las cajas de herramientas y sin que los guardias fronterizos se percaten de su existencia. Los leen los que están habilitados para hacerlo, mientras que los otros escuchan lo que les transmiten aquellos que ya han aprendido a leer. Cappelletti cuenta 12 periódicos anarquistas en Buenos Aires en el paso del siglo XIX al XX, en español, italiano y francés. Ellos son Ni Dios ni Amo, La Revolución Social, Ciencia Social, Germinal, El Rebelde, Los Tiempos Nuevos, Vida Nueva, Laboriamo, La Riscosa, La Nuova Civiltà, 20 Settembre y Le Ciclone. Para no insistir mucho más en los ideólogos y los propagandistas y los polemistas de aquel anarquismo latinoamericano de la época áurea, ni tampoco en las coqueterías de un Borges, no es el único escritor culto que se autoconfiesa de esta persuasión, reforzándose así la sospecha que es moneda corriente entre los socialistas, según la cual el anarquismo puede también servir de pantalla a las insubordinaciones de la conciencia pequeño burguesa. Yo diría que entonces y después hubo escritores anarquistas de dos tipos. El primero es el de aquellos de una evidente extracción popular y de los cuales se conservan en Chile unos pocos nombres. Útiles para dar con esos nombres son los estudios y antologías de Pedro Bravo Elizondo, Cultura y Teatro Obrero en Chile en 1900-1930 y Raíces del Teatro Popular en Chile y la antología crítica de la dramaturgia anarquista en Chile de Sergio Pereira Poza, donde se pone de manifiesto un movimiento cuya extensión no fue pequeña, a pesar de las rectificaciones que ha hecho Grés a esos libros, puntualizando que la dramaturgia ácrata fue en Chile menos significativa de lo que aducen Bravo, Elizondo y Pereira Poza, si es que se la compara, por ejemplo, con la producción argentina, y en el nivel local también menos significativa que la dramaturgia socialista. Dice Grés, los anarquistas chilenos del periodo estudiado no se hacían ilusiones al respecto, aunque actuaban con flexibilidad y realismo. Su muy magra producción teatral los llevaba a suplir la falta de creaciones propias mediante la representación de obras de anarquistas extranjeros, como el italiano Pietro Gori, o de otras tendencias políticas que actuaban en el movimiento obrero chileno y hasta piezas dramáticas del, comillas, teatro burgués. La escasísima producción y actividad teatral anarquista durante este periodo contrasta con la prolífica producción y actividades de la corriente socialista comunista. Tan solo en la región del Salitre, los militantes del partido de Recabarren mantuvieron entre 1913 y fines de la década de 1920 los grupos teatrales Arte y Revolución, Centro Francisco Ferrer Guardia y Arte y Libertad, denominado más tarde Centro Dramático Víctor Hugo. Los militantes del Partido Obrero Socialista primero y luego los del Partido Comunista de Chile y su área de influencia directa produjeron numerosas obras teatrales y representaron incontables obras de variados autores a lo largo de muchos años. En un estudio referido a la cultura y política libertaria en Buenos Aires entre 1890 y 1910, el historiador Juan Suriano calcula que durante la primera década del siglo XX, a excepción de los periodos en que imperaba el estado de sitio, los anarquistas realizaban en esta ciudad alrededor de 4 funciones mensuales que podían llegar a 9 o bajar a 1 o 2. Yo quisiera mitigar, sin embargo, las dudas que tiene Grés respecto a los alcances de la labor de los teatristas libertarios chilenos, no solo porque la campaña que ellos llevaron a cabo en el Norte Grande me parece que configura, comillas, un circuito productivo con todos los elementos que se requieren para demostrar su existencia, como lo expuse previamente, sino porque me impresiona además la actividad que desplegó en Santiago,
desde 1913 la Compañía Dramática Chilena, formada por anarquistas de impolutas credenciales, Adolfo Ursúa Rojas, Antonio Acevedo Hernández, José Domingo Gómez Rojas, José Santos González Vera y Manuel Rojas. La compañía debutó el 24 de diciembre de 1913 y logró sobrevivir durante 3 años. Su primer montaje fue en el rancho de Acevedo Hernández, en el Teatro Coliseo en función diurna y en el Teatro Excelsior en función nocturna, además de haber sido llevada posteriormente y por los colectivos populares anarquistas hasta los barrios periféricos de la ciudad. A esa pieza siguieron del mismo autor El Inquilino y La Peste Blanca, ambas de 1914, y Almas Perdidas de 1915. Con el encuentro entre el activista social y el ladrón en el fin del primer acto de Almas Perdidas, Acevedo inaugura un tema que Manuel Rojas hará suyo con posterioridad y que excedía sin duda, sin la más mínima duda, los límites de una conciencia estrictamente proletaria. Cito, Almas Perdidas de Acevedo Hernández. Óscar, compañero, Aguilucho, amigo, su amigo quiero ser, admítame. Óscar, con toda el alma. Aguilucho, soy presidiario, hay robado y hay matado. Óscar, pero ha sido la vida que lo ha arrastrado. En usted vibra un alma grande capaz de comprender lo bueno y lo noble. Aguilucho, amigo, Óscar, para siempre. Se abrazan y cae el telón. Es el fin de la pieza. Es decir, es la unión del delincuente y el anarquista, ¿no? Que es una unión que posteriormente en la literatura de Manuel Rojas va a ser fundamental. No es pues insólito que, como nota Luis Pradena, en el estreno de esta última de Almas Perdidas, se hayan hecho presente la policía buscando anarquistas y que haya puesto, comillas, bajo arresto al dramaturgo, a los actores y a algunos del público. Por otro lado, refiriéndose a las inclinaciones poéticas de ciertos connotados anarquistas chilenos, como Alejandro Escobar y Carballo, Luis Olea Castillo y Magno Espinosa, comenta Grez que, comillas, además de fundar y dirigir periódicos, animar ateneos obreros y centros de estudios sociales, liderar huelgas y escribir artículos políticos, incursionaron en la poesía como una forma de expresar sus sentimientos redentores. Varios de ellos fueron incluidos, en efecto, en el capítulo que se titula Poetas Acráticos y que es uno de los apéndices de Selva Lírica, la enciclopédica antología que publicaron en 1917 Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya. El más representativo, según se lee ahí, era Francisco Pessoa, un, comillas, ácrata tratable, con comillas, sobrado talento para señorearse en los barrios suburbanos, y cuyas, comillas, mejores composiciones serían El Ladrón, Anarcos, De Vuelta del Mitin y Canto de Venganza, esta última conocida también como La Pampa, y cuya letra yo mismo oí cantar hace ya muchos años. Canto la pampa, la tierra triste, réproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste ni en lo más bello de la estación. El otro grupo es el de los profesionales de la escritura, cuya nómina cuesta menos reunir. Me limito aquí a los más conocidos, Alberto Giraldo, Rodolfo González Pacheco y José de Maturana en la Argentina, Florencio Sánchez en el Uruguay, aunque hizo toda su carrera teatral en Buenos Aires, Carlos Pessoa Vélez, Antonio Acevedo Hernández, que había ido haciendo ya el tránsito de dramaturgo carpintero a teatrista establecido, y José Domingo Gómez Rojas y algo más tarde Manuel Rojas y José Santos González Vera en Chile. El Manuel González Prada de la madurez en el Perú. En Costa Rica, un joven José Joaquín García Monge, lector de Kropotkin y de Tolstoy desde sus años chilenos, y quien junto con Roberto Brenes Mesén editó a su vuelta a Costa Rica en 1904 Vida y Verdad, la primera de una serie de publicaciones del mismo tipo cuya conducción asumió. Posteriormente, como se sabe, García Monge sería el director del repertorio americano entre 1919 y 1959, una de las revistas más respetadas y de más larga duración en nuestra historia regional, en tanto que Brenes Mesén se concentraba en la poesía y en la especulación filosófica y teórico-literaria. En México no pueden dejarse sin una nota las actividades de Ricardo Flores Magón, líder del Partido Liberal Mexicano, que en realidad debió llamarse Partido Libertario Mexicano, pero se llamó liberal para así autorrepresentarse ante sus adherentes posibles como el auténtico heredero del liberalismo juarista. Flores Magón fue el editor de Regeneración,
un periódico que fundó con su hermano Jesús en 1900 y al que transformó en la piedra en el zapato primero de Porfirio Díaz y después de los caudillos negociadores de la gesta revolucionaria. Y en el Brasil, enorme como ese país es, si bien el foco de la actividad anarquista estuvo en las grandes ciudades, en Sao Paulo y en Río, sabemos que desde allí se difundió hacia las regiones. Nombres importantes son los de Gregorio Nacianceno Moreira de Queiras Vasconcelos, seudónimo Neno Vasco, uno de los redactores de O Amigo do Povo, el primer diario anarquista de Sao Paulo, Fabio López dos Santos Luz, José Oiticica y el que después sería el historiador del movimiento Edgar Löwenroth. Pero si me piden dar aquí un nombre de un escritor de genio dentro del grupo de aquellos anarcos letrados de comienzos del siglo XX, yo no vacilo y doy el del brasileño Afonso Henriques de Lima Barreto. Lima Barreto hace su debut en el campo literario durante el periodo que los críticos brasileños llaman del premodernismo, para nosotros los hispanoamericanos el lapso posmodernista, el que precede a la emergencia de las vanguardias y cuyo punto neurálgico lo constituyen las celebraciones del centenario, como bien sabemos. Es el, comillas, novelista de los suburbios de Río, el, comillas, escritor militante, como él mismo decía, y que según Francisco de Asís Barbosa, en el prólogo a la edición Ayacucho de Recuerdos del escribiente Isaías Camiña y El triste fin de Policarpo Quaresma, es, comillas, la figura más representativa de la ficción brasileña de la generación que siguió a la de Machado de Asís. Crítico sin inhibiciones del ordenamiento político y social instaurado por la Primera República o República Vieja, el que se centró en el dominio oligárquico de la Alianza Minero-Paulista, la del café con leche, aún más reaccionaria que el parlamentarismo imperial que la antecedió, Lima Barreto produjo media docena de novelas y una gran cantidad de crónicas y artículos periodísticos. La riquísima galería de sus tipos, burócratas, periodistas y políticos del medio pelo carioca, y la mordacidad tragicómica de su sátira son los rasgos que los críticos subrayan con mayor frecuencia cuando se interesan en sus obras, como puede comprobarse en Triste Fin de Policarpo Quaresma, cuyo personaje principal es un ufanista de los de la escuela de Afonso Celso, pero visto bajo una luz que es muy distinta a la eufórica del Conde. A través de las peripecias del quijotesco Policarpo, Lima Barreto pone en solfa en ese libro todo o casi todo cuanto estaba siendo motivo de aprecio para la cultura hegemónica en el Brasil: el cosmopolitismo de la alta cultura, la educación formalista, el nacionalismo patriotero, el positivismo, el darwinismo evolucionista, el naturalismo y, por supuesto, el racismo y el racialismo. Políticamente, y no obstante haber bienvenido con entusiasmo el estallido de la Revolución Soviética, lo cierto es que el bohemio Lima Barreto se sintió siempre más a sus anchas en la compañía de los tolstoyanos y los kropotkinianos, con quienes colaboró en la revista Floreal, que la de los socialistas. Con esta raigambre brasileña y latinoamericana, a mí me parece que no es exagerado inscribir hoy sus sátiras sacráticas en el cuadro de honor de los mayores maestros del género, desde Cervantes, pasando por Swift y hasta llegar a su coterráneo Machado de Asís. En cuanto a los socialistas, avecindados en un barrio que colinda con, pero también difiere del de los anarquistas, pues su espacio natural era el de los obreros industriales y no el de los trabajadores independientes, su historia ha sido objeto de una atención mayor y que se entiende que lo sea, puesto que al revés de sus camaradas anarquistas, ellos han perdurado y perduran, tal vez no siempre con buena salud, hasta hoy. En el periodo que aquí estoy examinando, que coincide con los orígenes del socialismo latinoamericano, se descuentan las anécdotas curiosas, como la publicación de O Socialismo, el libro del brasileño José Ignacio de Abreu de Lima en 1855, o la primera traducción del Manifiesto Comunista al español hecha en México en 1884, o la participación de los militantes argentinos en la Primera Internacional y su colaboración activa en la fundación de la Segunda, Michael Lowy, en su introducción al marxismo en América Latina, habla de una prehistoria anterior a la formación de los partidos comunistas, inspirada precisamente por la Segunda Internacional y con dos alas, una moderada y una revolucionaria. El ala moderada tendría su cabeza en Juan Bautista Justo, primer traductor del Capital al español,
y fundador, junto con José Ingenieros, del Partido Socialista Argentino en 1895. Y la revolucionaria la suya en Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Obrero Socialista de Chile en 1912. Más acá de eso, los historiadores del socialismo latinoamericano inician de ordinario sus relatos en la década del 20 del siglo pasado, y las figuras epónimas que destacan entonces son José Carlos Mariátegui y Julio Antonio Mella. El propio Mariátegui fechaba su encuentro con el socialismo en 1918 y sus primeros trabajos definidamente marxistas datan de 1923. Y en cuanto a Mella, sus escritos de mayor trascendencia aparecen entre el 23 y el 28. Con todo, un intento por ahondar en el tiempo anterior, el de las primeras exploraciones, es el que ha realizado Néstor Cohen, quien en Ni calco ni copia, ensayo sobre el marxismo argentino y latinoamericano, se ocupa de él más y mejor que otros, que Lowy, que José Aricó, que Agustín Cueva, que Luis Vitale e incluso que el muy diligente Luis Forné Betancourt. No solo recupera Cohen un trozo de historia cultural sobre el que necesitamos saber más de lo que sabemos, sino que también reivindica en ese y también en otros sitios la significación de figuras que fueron gravitantes en aquel tiempo de madrugadores, pero que hoy se nos ocultan tras una cortina de brumas, como sucede en el caso de Ingenieros, el cofundador con Justo del Partido Socialista Argentino, pero ideológicamente más a la izquierda que su camarada, y cuya biografía se ha visto, sin embargo, deslucida doblemente por el marxismo obrerista y por el populismo peronista. Según Cohen, no obstante los reparos que se le pueden hacer a Ingenieros, liberalismo de cuño sarmientino, evolucionismo histórico, incluso funcionalismo sociológico avant la lettre, su aprecio por la revolución bolchevique, su antiimperialismo, su juvenilismo arielista, su crítica libertaria de la burocratización rutinaria y jerárquica de la vida moderna y su romanticismo no eticista son aspectos rescatables y estimables. Pero pese a los esfuerzos de Cohen y a la secundarización de su relevancia por parte de Forné Betancourt, el chileno Luis Emilio Recabarren sigue siendo el más interesante de los dos. Obrero tipógrafo, prácticamente autodidacta, ya que cursó hasta el segundo año de la escuela primaria y nada más, pero tribuno de verba fogosa e incansable, creador y redactor de periódicos revolucionarios desde muy joven, Recabarren se pensaba a sí mismo como un, comillas, intelectual obrero, y creció desde una actuación temprana y nunca confortable al interior del Partido Demócrata, a la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 y hasta llegar por fin a la afiliación del POS a la Tercera Internacional y a su transformación en el Partido Comunista de Chile en 1922. Su discurso es clasista y, como bien dice Lowy, enfatiza, comillas, la irreconciliable lucha de clases entre capitalistas y trabajadores de las minas y fábricas, una lucha cuyo resultado histórico solo puede ser la revolución socialista y el poder revolucionario. Es, por lo tanto, este de Recabarren un marxismo hecho a la medida de la filosofía de la praxis, o sea, de la mano con los trabajadores en la batalla que ellos libran cotidianamente por defenderse de y reaccionar contra la explotación y la opresión capitalista, como ha sido y sigue siendo la norma que orienta el mejor pensamiento que América Latina ha producido a este respecto. Una completa recopilación del periodismo de Recabarren se encuentra en Escritos de Prensa, 4 volúmenes que editaron y publicaron los historiadores Jimena Cruzat y Eduardo Debes entre 1985 y 1987. Entre los textos largos de Recabarren, sin embargo, y por su intención pedagógica, yo quisiera apartar este, que se titula El socialismo, que apareció por primera vez como folletín en el diario El Despertar de los Trabajadores en Iquique entre los días 8 de octubre y 21 de noviembre de 1912, y muy poco después en un libro que imprimió la Sociedad Obrera Cooperativa Tipográfica de Iquique. Comienza así. Esto es un texto de 1912. El socialismo es una doctrina de estructura precisa y definida, que tiene por objeto modificar las defectuosas costumbres actuales proponiendo costumbres más perfectas. La base social del socialismo consiste en la abolición o transformación de lo que actualmente se llama propiedad privada, proponiendo en su reemplazo la constitución de la propiedad colectiva o común. Se entiende por propiedad privada la posesión y usufructo individual sobre la tierra y sus productos, sobre las herramientas, máquinas y medios de producción, de cambio y transporte.
La consecuencia de la propiedad privada es la coexistencia de patrones y obreros y la explotación que hacen los patrones del trabajo de los obreros. Como consecuencia de la existencia de patrones y obreros existe también el gobierno político de los países con todo su cortejo de opresiones y tiranías. El socialismo, por su nombre solo, tiene muchos enemigos, así como también apasionados defensores y propagandistas. Al hacer este trabajo, queremos servir a los socialistas y a nuestros enemigos. Creemos que toda persona que llegue a comprender completamente el socialismo no podrá rechazarlo y concluirá por ser su abnegado defensor en la convicción de que esta doctrina es la única que, llevada a la práctica, realizará realmente la felicidad humana. En esta convicción queremos expresar elementalmente lo que es el socialismo. Con esta explicación, nuestros amigos completarán sus conocimientos y tomarán argumentos suficientes para propagar la doctrina y para defenderla de los ataques injustificados del enemigo. Con esta explicación creemos servir también a los que desconocen el socialismo, los que creen inaceptables nuestras doctrinas, tomarán en este librito el conocimiento de ellas y podrán atacarlo en donde encuentren sus defectos. Queremos, pues, que especialmente lean este librito los enemigos del socialismo. La presentación de la doctrina la hacemos metódica y ordenadamente para facilitar su comprensión y su desarrollo. Ese es Recabarren en 1912. Otros intelectuales socialistas latinoamericanos de esa época temprana, menos importantes que Ingenieros y Recabarren, pero de ninguna manera desdeñables, podrían ser Alfredo Palacios, Enrique del Valle y Berlucea, Mario Bravo, Roberto J. Pairó y Manuel Ugarte en la Argentina. A Palacios le correspondió el cuestionable honor de haber sido el primer representante socialista que pisó un parlamento latinoamericano. Del Valle y Berlucea, que también fue parlamentario, sobresale por sus proyectos de justicia laboral y de género. Bravo, poeta y abogado, dirigió el periódico La Vanguardia. De Pairó, que fue un grafómano impenitente, cronista, dramaturgo, poeta, novelista y crítico literario, Beatriz Arlo, su editora para Ayacucho, prefiere las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira de 1911, obra a la que dedica párrafos sesudos. Y a propósito de Ugarte, aunque éste vivió una vida nómade durante la mayor parte de su vida adulta, lo cierto es que estuvo comprometido siempre, dondequiera que lo llevaron sus pies, en una fiera campaña denunciatoria del imperialismo que ha hecho sostener a Claudio Maíz que su vigencia consiste justamente en eso, en que nos ha dejado, comillas, una teoría que desde el espacio, la historia y la sociedad da razones fundamentales de la unidad continental como estrategia defensiva frente al embate imperialista. Todo ello, además del socialismo y del antiimperialismo, que como lo sabemos todos los universitarios, atravesaron los discursos de los líderes de la Reforma de Córdoba en 1918, como el de Deodoro Roca, el redactor del Manifiesto Liminar de la Rebeldía Juvenil, en el que muy rodonianamente y a nombre de la, comillas, Juventud Argentina de Córdoba, él se salta tanto las fronteras locales como las nacionales y se dirige decididamente a los hombres libres de Sudamérica. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica, para atribuirle después a la juventud rebelde, en cuyo nombre ha tomado la palabra, el haber sido, comillas, capaz de realizar una revolución de la conciencia. Un intelectual que hizo su vela de armas en el modernismo y en el arialismo, Roca terminó sus días saludando la rebelión de Sandino y defendiendo a la República Española. Cabría pensar también en Rubén Martínez Villena en Cuba, casi al final del período que abarca mi estudio, joven líder comunista, sobre cuya circunstancia vital reflexiona Roberto Fernández Retamar, diciendo que, comillas, las mismas razones que le impiden realizarse plenamente como poeta, no obstante sus dotes excepcionales, lo llevan a abrirse a la comprensión de la dramática realidad política de su país. O en Astrogildo Pereira, en el Brasil, un escritor anarquista, de los primeros críticos del excepcional Lima Barreto, pero que dio un giro en 1917 cuando estalla en Rusia la revolución, pasándose al socialismo y contribuyendo luego a fundar el Partido Comunista de su país en 1922. Y con una trayectoria que es muy parecida a esa de Pereira, en la costarricense Carmen Lira, escritora de relatos infantiles y folclóricos,
entre ellos los cuentos de mi tía Panchita, pero sin que eso le impidiera ser una revolucionaria a carta cabal que pasó por el anarquismo y el aprismo, pero concluyó transformándose en una de las fundadoras del Partido Comunista de Costa Rica. Los del lado hispanoamericano, en cualquier caso, formaron parte de la que en la opinión de Cohen fue la, comillas, hermandad arielista de principios del siglo XX, la misma que Lowy rebautizó después como, comillas, un marxismo alierista, en el que militaron todos los que se sintieron con fuerzas suficientes como para partir aguas con el determinismo positivista, aunque después de los 20 los acorrale a muchos de ellos un determinismo quizás peor, el de sello estalinista. Románticos, de un romanticismo a ratos impúdicamente emocional, pero sin dejar por eso de estar conscientes de la racionalidad profunda de su cometido, puede que esos primeros marxistas latinoamericanos, que esos marxistas seguidores de Ariel, sean los que nuestro tiempo necesita reclamar para sí.